donde la oscuridad anida y la fe se convierte en un velo para la maldad. Una pregunta ha resonado en mi pecho durante 70 años. ¿Seré yo el castigo de Dios? La pregunta me atormenta. Un susurro cruel que resuena en las paredes de mi casa, mezclándose con el aroma a incienso y el tintineo de los rosarios. Mi nombre es María de la Luz, y esta es mi historia. La de una niña que creyó ser la causa del dolor de su familia, la mancha en un tapiz de devoción. Para mí, la vida siempre ha sido una penitencia en cada paso, un peso, cada respiro, un acto de contrición. Vivo en una ciudad donde las sombras del pasado son tan reales como la luz del sol en Oaxaca, y donde el recuerdo de los muertos es más fuerte que el de los vivos. Por mucho tiempo, permití que esa sombra me consumiera, transformándome en un eco de lo que pude haber sido. Recuerdo a mi madre, Elena, con sus manos delgadas y una mirada que parecía cargar el peso de todos los pecados del mundo. Era la encarnación de la devoción. Siempre de rodillas, siempre rezando. Para mis ojos de niña, era la más santa de las mujeres. Sus palabras me daban la certeza de mi culpa. Palabras susurradas con voz suave, pero con la dureza de las piedras. Tú eres nuestro castigo, María, me decía. Un castigo divino por nuestro orgullo y nuestra falta de fe. Wyola, con la ingenuidad de una niña de 8 años, aceptaba la culpa. El olor a cera derretida, el humo del incienso y el monótono sonido de las oraciones se convirtieron en la banda sonora de mi vida, un recordatorio constante de que no era digna de ser feliz. La casa, antes un refugio, se transformó en una prisión de fe y miedo. Antes de que nos adentremos más, me encantaría saber desde dónde me acompañas en esta historia. Cuéntame en los comentarios. Es una alegría inmensa saber que mis experiencias pueden tocar corazones en tantos lugares diferentes. Órale, que Dios te bendiga. Mi casa, un refugio de aparente santidad, es en realidad un monumento a mi dolor. Las paredes están llenas de imágenes de santos, vírgenes, crucifijos, pero ninguno de ellos me trajo la paz que tanto busqué. El aire es pesado con el olor a incienso, un intento desesperado por purificar un espacio que, lo sé, nunca podrá ser limpiado. La luz que entra por la ventana ilumina las partículas de polvo que danzan en el aire, como si fueran almas perdidas, y me pregunto si la mía es una de ellas. Mi vida se ha resumido a una rutina monótona y solitaria, donde el silencio es la única compañía. Mi único contacto con el mundo exterior son las pocas personas que, de vez en cuando, me traen provisions, me ven como una figura mística, una anciana reclusa, pero no tienen ni idea de lo que se esconde detrás de mi fachada de serenidad. La ciudad de Oaxaca, con sus colores vibrantes, sus alegres fiestas patronales y su gente cálida, es un contraste doloroso con mi vida interior. Para mí, cada día es gris, una interminable repetición de oraciones y sombrías reflexiones. La campana de la iglesia, que solía ser un llamado para la comunidad, para mí es un recordatorio de mi vergüenza, del tiempo que pasaba arrodillada en el confesionario, oyendo al padre Ignacio decirme que merecía lo que me pasaba. Me aislé del mundo, construyendo muros invisibles alrededor de mi corazón. No me casé, no tuve hijos. ¿Cómo podría traer una nueva vida a este mundo si la mía era una mancha? El padre Ignacio, con su rostro severo y sus manos que parecían gélidas, era para mí la representación de Dios en la tierra, y yo creía que su castigo era mi redención. Muchas veces me pregunto por qué mi padre, Mateo, nunca me defendió. Era un hombre fuerte, con manos callosas del trabajo en el campo, pero frente a mi madre y el padre, se callaba. Recuerdo que me miraba con una tristeza tan profunda que me hacía sentir aún más culpable, como si mi existencia fuera la razón de su dolor. Lo quería, pero también lo resentía, por su aparente cobardía, por no protegerme. Se convirtió en una figura distante, un fantasma que deambulaba por nuestra casa, cada día más lejano. Me preguntaba si él también creía que yo era el castigo de Dios en era una niña, pero entendía el silencio. El silencio de mi madre era de complicidad, el du mi padre, du impotencia, o al menos, eso creía yo. El dolor que sentía era tan grande que lo confundía con mi propia identidad. No era María de la Luz. La niña en yo era el castigo. El castigo se convirtió en mi piel, en mi sangre, en mi aire. Recuerdo que una vez intenté contarle a una amiga lo que sucedía, y ella, asustada,
se alejó de mí, mirándome con el mismo miedo que mi madre y mi padre tenían en sus ojos. A partir de ese día, entendí que mi carga era mía y solo mía. Nadie podía ayudarme, nadie podía escucharme. Yo era un secreto andante. Mi única salvación era el silencio, el aislamiento, la soledad. El sonido de pasos en mi casa vacía es el único ruido que oigo, además del viento que golpea la ventana y el tintineo de mi rosario. Para mí, la soledad no es una elección, es una consecuencia. La consecuencia de una vida entera de secretos y mentira. Las imágenes de santos en mis paredes parecen juzgarme. Sus ojos pintados siguiéndome en cada movimiento. Intento, en vano, encontrar el perdón de Dios. Pero ¿cómo puedo encontrarlo si no me perdono a mí misma? La culpa que me impusieron en la infancia es un peso tan grande que no puedo arrodillarme para rezar sin sentir un dolor en mi espalda, como si estuviera cargando una cruz. Para que Dios me perdone, pero no sé por qué. Sé que hay una laguna en mi historia, algo que no me contaron, y siento que esa laguna es la clave para mi redención. Necesito llenar ese vacío. Y siento que la respuesta está en la casa donde viví. Mi vida se ha convertido en el eco de una melodía que nunca sonó. Soy la nota desafinada, la que fue silenciada. Y ahora, en mi vejez, el tiempo se agota. Y siento que si no encuentro la paz, mi alma jamás descansará. El miedo a morir con este secreto, a llevar este dolor a mi tumba, es lo que me mantiene despierta en las noches. Me hace temblar y me hace cuestionar si toda mi vida fue una mentira. La soledad es un monstruo que se alimenta del silencio, y le permití devorarme durante todos estos años. Pero, a pesar de todo, siento que hay una flama en mi pecho, una pequeña esperanza de que la verdad, por más dolorosa que sea, finalmente me liberará. Recuerdo, con una claridad espantosa, la última vez que vi a mi padre, me miró, y sus ojos estaban llenos de lágrima. No me yo nada, pero su dolor era palpable. No sabía en ese entonces que esas serían las últimas lágrimas que derramaría por mí. Su muerte me dejó con una sensación de vacío, un sentimiento de que se fue sin que yo pudiera entender lo que realmente había en su corazón. Lo juzgué, lo condené por su cobardía, y ahora con su muerte, nunca podré pedirle perdón. El diario, que escondió en su baúl, es lo único que me queda de él, y siento, con cada fibra de mi ser, que la respuesta a mis preguntas y a mi paz está en las páginas amarillentas que dejó atrás. Mi vida se resume a un cuerpo cansado, una mente que se niega a olvidar, y un par de manos que todavía tiemblan al sostener un rosario. Mi rostro, marcado por las arrugas del tiempo y del dolor, refleja la soledad de 78 años de vida. Las arrugas alrededor de mis ojos, antes un reflejo de risas de niña, ahora son surcos profundos, silenciosos recordatorios de todas las lágrimas que derramé. Mi cabello, que una vez fue castaño oscuro, ahora es una nube de plata, un testimonio del tiempo que ha pasado. No hay vanidad en mí. No me importa mi apariencia, pues la belleza se fue hace mucho tiempo, sustituida por una serena resignación. Mi cuerpo es frágil. Los huesos duelen con la humedad del aire, pero mi mente es así, es un afilado laberinto de recuerdos y resentimientos. Se niega a rendirse, a olvidar. Soy María de la Luz, pero la luz se apagó en mí hace mucho tiempo. Hoy soy sombra que luz. Vivo en una casa que a primera vista parece el hogar de una santa, pero, por dentro, soy una pecadora. Una mujer que carga la culpa de pecados que nunca cometí. La ironía es que la santidad que busco en Dios es la misma que mi madre me negó y que el padre Ignacio usó para herirme. Yo, que debería ser la luz de mi familia, me convertí en el castigo de Dios, y por eso me alejé del mundo. Mi única compañía son las imágenes de santos que me rodean, pero hasta ellos parecen juzgarme en hablo con ellos, les cuento mis secretos, y ellos, en su silencio de madera y yeso, me responden con un eco vacío. Mi día a día es una rutina de rituales. Me despierto antes de que salga el sol, hago mis oraciones, limpio la casa con un cuidado casi obsesivo, como si estuviera tratando de limpiar la mancha en mi alma. Luego, me siento en mi mecedora y miro por la ventana, observando el mundo allá afuera. Un mundo
del que me exilié. Veo a los niños corriendo, a las parejas tomadas de la mano, y una punzada de envidia y tristeza me golpea. Pude haber tenido esa vida, pero el destino, o lo que mi madre llamaba castigo divino, me la negó. Me cerré al amor, a la amistad, a la vida, porque creía que no era digna de nada de eso. Cada día me siento más frágil, más cerca del final, y lo único que me mantiene viva es la necesidad de entender lo que realmente pasó, de encontrar la verdad detrás de la mentira que me consumió. Mi vulnerabilidad es mi secreto. Le muestro al mundo una mujer fuerte, resignada, que aceptó su destino, pero por dentro soy una niña asustada, con miedo a la oscuridad, a la soledad. Adiós a mi corazón es un mosaico de cicatrices, cada una de ellas un doloroso recuerdo. Me escondí del mundo, me protegí, pero no pude protegerme de mí misma. Me convertí en mi propia verdugo, reviviendo el trauma, la culpa, el miedo. Me hacía penitencias, me privaba de placeres simples, creyendo que el dolor era mi redención. Y lo eran. Era lo único que conocía, lo único que me mantenía viva. El dolor se convirtió en mi religión, mi fe, mi modo de vida, y vivía por él, y por él moriría. Mi motivación es la búsqueda de la paz, no la paz que se encuentra en las oraciones y las penitencias, sino la paz que viene de la verdad, la paz que viene de la comprensión, la paz que viene de la liberación. Viví toda mi vida con la mentira de que yo era el castigo de Dios, y esa mentira me robó la vida, me robó el amor, la familia, los amigos. Quiero, antes de morir, tener la certeza de que mi vida no fue en vano, de que el dolor que sentí no fue un castigo, sino una traición, y de que no soy la pecadora, sino la víctima. Y esa búsqueda me consume. Siento que estoy en una carrera contra el tiempo, y mi reloj está a punto de acabarse. Lo que deseo es simple paz. Quiero cerrar los ojos y no ver las imágenes del pasado. Quiero arrodillarme y no sentir la culpa en mis hombros. Quiero mirar al cielo y sentir que Dios me perdona. Pero para eso, necesito perdonarme a mí misma. Y para perdonarme, necesito entender, necesito desentrañar el secreto de mi familia, necesito entender el silencio de mi padre, la maldad de mi madre y la crueldad del padre Ignacio. Y ahora, con la muerte de mi padre, siento que la respuesta está más cerca que nunca. Y es como si él, desde su tumba, me estuviera dando una última oportunidad de liberarme, una última oportunidad de vivir. Recuerdo a mi madre diciéndome que la culpa era mía, que mi existencia la hacía sufrir, la hacía pecar, yo lo crea. Una niña es como una hoja en blanco, y le permitía a mi madre escribir en mí la historia de una pecadora. Ella me entregaba al padre Ignacio con una mezcla de miedo y devoción, y el padre, con su voz suave y sus manos frías, me decía que lo que hacía era para purificarme. Yo era la oveja negra, y él, el pastor, pero lo que hacía no era para purificarme, era para destruirme. Y lo logró. Destruyó a la niña que yo era y me transformó en la mujer que soy hoy, una mujer vacía, sin esperanza, sin amor. Mi camino fue de aislamiento. Me convertí en una isla, rodeada por un mar de gente, pero completamente sola. Me negué a acercarme a nadie, porque el miedo a ser traicionada de nuevo era más grande que el miedo a la soledad. Me convertí en una figura mística, una anciana reclusa. La llanté y me ve, pero no me conoce. Ven la fachada, la máscara, pero no la herida, y es mejor así. Es mejor que nadie sepa lo que pasé, lo que soy. Y seguro es menos doloroso. La soledad es mi armadura, mi protección. Y me acostumbré a ella, me enamoré de ella, porque la soledad nunca me traicionó. El diario de mi padre, que encontré después de su muerte, es lo único que me quedó de él. Era un hombre de pocas palabras, un hombre que se expresaba con el trabajo de sus manos, pero en las páginas amarillentas siento que me está hablando, me está contando una historia que yo no conocía. La historia de un hombre que por mucho tiempo consideré cobarde, pero que en realidad era un héroe silencioso, que actuó en las sombras para protegerme. El diario es un tesoro, un mapa para mi redención.
y estoy lista para leerlo. Estoy lista para entender lo que realmente pasó. Mi amiga Carmela es la única persona a la que le permití acercarse. Es mi vecina desde hace más de 40 años, y su amistad es como un oasis en mi desierto de soledad. Es una mujer fuerte, con un gran corazón, y sus ojos llenos de compasión me hacen creer que todavía existe bondad en el mundo. Confío en ella. Y sé que, cuando llegue el momento, estará ahí para mí. Pero por ahora, mi camino es solitario. Necesito hacer esto sola. Necesito entender lo que pasó antes de poder compartirlo con ella. Es mi penitencia, mi última prueba, y estoy lista para enfrentarla. Soy María de la Luz, la mujer que se perdió en su propia historia. Pero, en las páginas del diario de mi padre, siento que puedo encontrarme. Siento que puedo liberarme. Siento que por fin puedo encontrar la paz que tanto busqué. Y esa es mi esperanza, mi única esperanza. No sé qué me traerán las páginas del diario, pero sé que la verdad, por más dolorosa que sea, es lo único que puede salvarme. Y estoy lista para enfrentar esa verdad. Estoy lista para entender lo que pasó y para, finalmente, perdonarme. Mi vida ha sido una historia de sufrimiento, pero siento que, al final, mi historia será una de redención. Una historia de una mujer que, incluso en la vejez, encontró la fuerza para liberarse, y sé que este camino no será fácil. Habrá dolor, habrá lágrimas, pero también habrá esperanza. Y es esa esperanza la que me mantiene en pie. La vida de un niño es como una vasija de barro, y las palabras de su madre son las manos que la moldean. Mi madre, Elena, con sus palabras de culpa, me moldeó en una vasija agrietada, lista para romperse. Ella me entregaba al padre Ignacio con una reverencia que me confundía, un beso en la frente que me parecía más un sello de traición que un gesto de amor. Me decía que lo que estaba pasando era por mi bien, para mi salvación, que era la forma de Dios de purificarme de mis pecados. Yo, una niña de solo 8 años, no entendía la complejidad de sus palabras. Solo sentía el miedo, la vergüenza, el dolor y la culpa. A la culpa era mi castigo, mi carga. Y cargué con esa carga durante 70 años, sin cuestionar, sin entender. La mentira de mi madre me consumió durante toda mi vida. Creí que yo era el castigo de Dios, la razón de su dolor, la mancha en su santidad. La mentira se convirtió en mi verdad, y esa verdad me mantuvo en silencio. ¿Cómo podría hablar de lo que pasaba si yo era la pecadora? ¿Cómo podría buscar ayuda si me merecía lo que me pasaba? El trauma que viví en la infancia me hizo una mujer solitaria, reclusa, incapaz de amar. Me cerré al mundo, porque el mundo, para mí, era un lugar de dolor y de traición. Cada día, la mentira se volvía más pesada, más difícil de cargar. Mi problema central, mi conflicto, no era el dolor del abuso en sí, era la culpa de ser el castigo de Dios, la culpa de haber arruinado la vida de mis padres, la culpa de ser una pecadora. Me autoinfligía penitencias, me privaba de placeres simples, creyendo que el dolor era mi redención. Y vivía para esa redención. Con cada oración, con cada ayuno, con cada noche sin dormir, me sentía más cerca de Dios, más cerca del perdón, pero el perdón nunca llegaba. El peso en mi pecho seguía siendo el mismo, mi alma. Incluso después de 70 años, seguía sucia. La muerte de mi padre, Mateo, fue el detonante de mi problema central. Él, a quien siempre consideré cobarde, murió y me dejó un diario que encontré escondido entre sus pertenencias, en un baúl polvoriento, en la parte más oscura de la casa. El baúl, para mí, era un símbolo de mi padre, un hombre silencioso, que guardaba sus secretos en su corazón. Abrí el diario con manos temblorosas y el olor a papel envejecido y tinta me invadió. Y, en las primeras páginas, encontré la verdad que cambió mi vida, la verdad que me liberó. Las páginas del diario revelaron no solo la verdad sobre los abusos, sino también la brutal y sangrienta venganza que Mateo ejecutó, sin que nadie lo supiera, contra quienes me hirieron. Él, el hombre que creía cobarde, era un héroe silencioso. Anel me vengó, se vengó del padre Ignacio y se vengó de mi madre. Y el diario, en su escritura apresurada y llena de dolor,
Me contaba los detalles de cada acto de venganza. Yo, que me sentí traicionada y abandonada por él, en realidad fui protegida. Y protegida de una forma que jamás podría haber imaginado. La venganza de mi padre, descrita en las páginas del diario Me, aterrorizó. El hombre que conocía como tranquilo y resignado, era en realidad un hombre de pasión y furia. Él, que nunca me defendió verbalmente, me defendió con sus propias manos. Recuerdo sus manos callosas, y ahora, en las páginas del diario, entiendo por qué eran tan fuertes. No eran solo manos de trabajo, eran manos de justicia. Y esa justicia, por más brutal que fuera, era lo único que me quedaba. La única cosa que me hizo sentir amada. El diario me hizo ver el pasado de una nueva forma. Yo no era la pecadora, sino la víctima. Mi madre no era una santa, sino una traidora. Y mi padre no era un cobarde, sino un hero. El luto que sentía por él, el resentimiento, la rabia, todo se transformó en una profunda gratitud. Y la culpa, que me consumió durante 70 años, se disolvió en un momento. No era el castigo de Dios, era la víctima de una conspiración cruel, y ese descubrimiento me dio una nueva fuerza, una nueva razón para vivir. Mi vida se convirtió en una búsqueda de redención, pero no la redención que buscaba en Dios, sino la redención que buscaba en mí misma. Necesitaba perdonarme, necesitaba liberarme, necesitaba honrar la memoria de mi padre, y para eso necesitaba actuar. Ya no podía esconderme, ya no podía callar. El diario, que fue mi problema central, se convirtió en mi solución. El diario que me mostró la oscuridad, me dio la luz. Yo, que siempre viví con la culpa de mis pecados, ahora vivo con la culpa de mi silencio. Me pregunto cuántas otras Marías de la luz hay por ahí, sufriendo en silencio. Creyendo ser el castigo de Dios en mí, pregunto cuántas otras madres como la mía usan la fe como un velo para la maldad. Y siento que, si me callo, estaré traicionando la memoria de mi padre y estaré traicionando a todas las niñas que sufren en silencio. Mi problema central, que era la culpa, se transformó en una misión. La misión de dar voz a mi historia, la misión de exponer la verdad, la misión de encontrar la paz no solo para mí, sino para todas las mujeres que, como yo, cargan con el peso de un secreto. Y esta misión me da una nueva fuerza, una nueva esperanza, una nueva razón para vivir. Yo, que viví una vida entera de soledad, ahora siento que soy parte de algo más grande, de una lucha por la justicia. Mi camino, que comenzó en el dolor, se transformará en un camino de redención. Y siento que, al final, mi historia será una de superación, una historia de una mujer que incluso en la vejez encontró la fuerza para liberarse del peso del pasado. Y sé que este camino no será fácil. Habrá dolor, habrá lágrimas, pero también habrá esperanza. Y es esa esperanza la que me mantiene en pie. El diario de mi padre es mi arma, mi voz a mi redención. Yo, que fui una niña asustada, me convertí en una mujer fuerte. Fuerza viene del amor de mi padre, un amor que solo pude entender después de su muerte. Y ahora, con su muerte, siento que está más vivo que nunca en mí, en mi alma, en mi fuerza. Y esa voz, que fue silenciada durante 70 años, ahora va a resonar para todos. El descubrimiento del diario de mi padre, Mateo, fue como un terremoto en mi alma. Todo lo que creía sobre mi vida, sobre mi familia y sobre mí misma vino abajo. Las páginas, en su caligrafía nerviosa y apresurada, me contaban una historia que jamás podría haber imaginado. Él, a quien creía un hombre cobarde y pasivo, en realidad era un hombre de un valor silencioso. Vio lo que sucedía. Sabía de la complicidad de mi madre. Y actuó. Me defendió, pero no de forma verbal, no ante la comunidad, sino con sus propias manos, con la brutalidad de un padre que no podía soportar el dolor de su hija. La lectura del diario me hizo revivir el pasado, no como la niña culpable, sino como la niña traicionada. Y la rabia, que antes era una brasa en mi pecho, se convirtió en un fuego incontrolable, ardiendo por todos los años de silencio y mentira. El diario me hizo cuestionar todo. Mi madre, Elena, la santa de mi infancia, se convirtió en un monstruo. Ella,
que me entregaba al padre Ignacio con una reverencia que me confundía. En realidad, me estaba traicionando. Yo, que la quería y la respetaba, ahora la odiaba. Y el padre Ignacio, que para mí era la representación de Dios en la tierra, era en realidad un lobo con piel de cordero. Yo, que busqué la paz en Dios durante 70 años, ahora lo cuestionaba. Me preguntaba si Dios existía de verdad, o si solo era una invención para justificar la maldad de la gente. Yo, que viví una vida de penitencia, ahora sentía que toda mi vida fue una farsa, una gran mentira. La rabia me dio fuerzas. Yo, que siempre fui una mujer frágil, ahora sentía una fuerza interior que me sorprendía. Empecé a leer el diario de mi padre, con una voracidad que no sabía que tenía. Todos los detalles, quería entender cada paso de su venganza. Y el diario, en su crudeza, me los entregaba todos. Contaba cómo se vengó del padre Ignacio, cómo le hizo pagar por cada dolor que me causó, y contaba cómo se vengó de mi madre, cómo le hizo pagar por su complicidad. La venganza, por más brutal que fuera, me trajo un sentimiento de justicia. Yo, que me sentí desamparada durante 70 años, ahora me sentía protegida. No estaba sola, mi padre estaba conmigo. La lectura del diario de mi padre cambió mis elecciones. Yo, que siempre viví recluida, me sentí impulsada a actuar. Ya no podía callarme, ya no podía esconderme. El diario, que fue mi problema central, se convirtió en mi solución. Me dio la llave para mi redención, la llave para mi paz. Yo, que me sentí traicionada y abandonada, ahora me sentía amada y protegida. Mi camino de soledad se transformó en un camino de justicia. Yo, que me sentía una pecadora, ahora me sentía una guerrera. ¿Why esta güera la pelearía por mí? Por todas las otras niñas que, como yo, sufrieron en silencio. El diario me trajo una comprensión abrumadora de mi historia. Entendí por qué mi padre era tan silencioso, tan distante. Él cargaba el peso de su venganza, el peso de su culpa. Él, que parecía cobarde, en realidad era un hombre de honor. Me defendió, pero no podía contármelo. No podía decirme lo que hizo. Why su silencio, que antes me parecía omisión, ahora me parecía un acto de amor. Un acto de amor de un padre que no quería contaminarme con la oscuridad que él cargaba en su alma. Y por eso, la rabia que sentía por él se transformó en un profundo respeto. Mi vida se convirtió en un mosaico de recuerdos. Recuerdo cada palabra que mi madre me dijo, cada toque del padre Ignacio, cada mirada de mi padre. Y ahora, con el diario en mis manos, revivo mi vida, pero desde una nueva perspectiva. Yo, que me sentía la causa del dolor, ahora me siento la razón del amor. El amor de un padre que me vengó, el amor de un padre que me protegió, y ese amor me dio el coraje para actuar, el coraje de romper el silencio de 70 años, el coraje de exponer la verdad. El conflicto se intensificó en mí. Yo, que siempre fui una mujer de paz, ahora me sentía una mujer de guerra. Mi lucha no era contra la gente, sino contra el silencio. ¿Necesitaba gritar? ¿Necesitaba hacerme oír? Y el diario, que era mi prueba, era mi voz. Yo, que siempre viví en mi mundo, me sentí impulsada a salir de él. Necesitaba encontrar a Carmela, mi amiga, y contarle lo que había descubierto. Ella, la única persona en quien confío, sería mi aliada, a mi única aliada. Mi camino de soledad se transformó en un camino de amistad. Yo, que me cerré al mundo, ahora me abría a Carmela. Sabía que la verdad sería un shock para ella, pero también sabía que me apoyaría a me conoce, me quieren y me ayudaría a luchar. El miedo que sentía antes ahora era sustituido por una determinación inquebrantable. Ya no estaba sola, mi padre y mi amiga estaban conmigo. Fuerza, esa unión, me hizo creer que podría vencer. El diario de mi padre se convirtió en mi guía, me mostró el camino de la verdad, el camino de la justicia. Yo, que me sentía perdida, ahora me sentía encontrada. Yo, que me sentía vacía, ahora me sentía completa. Y esa plenitud me dio el coraje para enfrentar al mundo. El mundo que me traicionó, el mundo que me juzgó, el mundo que me abandonó. Y ahora volvería a ese mundo, pero no como la víctima, sino como la guerrera. Voltaire, para contar mi historia, para exponer la verdad. Con cada página que leía del diario,
más fuerte me sentía. Con cada detalle de la venganza de mi padre, más justa me sentía. Yo, que me sentí impotente durante 70 años, ahora me sentía poderosa. El poder de la verdad, el poder de la justicia, el poder de la venganza. Y esa venganza, por más brutal que fuera, era mi redención. Y haría de todo para honrar la memoria de mi padre. Haría de todo para que su venganza no fuera en vano. Mi vida se convirtió en un propósito. El propósito de dar voz a mi historia. El propósito de honrar la memoria de mi padre. El propósito de encontrar la paz. Y esa paz, lo sabía, solo vendría con la verdad. La verdad que fue escondida durante 70 años. La verdad que me consumió. La verdad que me liberará. Y estaba lista para esa liberación. Estaba lista para la guerra. ¿Sabes? Muchas veces me encuentro pensando en la vida y en cómo el silencio puede ser una prisión, más fuerte que cualquier celda. Compartir mis penas y ahora mis descubrimientos ha sido un camino de liberación que me ayuda a seguir adelante. Si tú también sientes que necesitas un hombro amigo para compartir tu historia, suscríbete y comenta, que yo estoy aquí para escucharte. No te sientas solo en este camino. El mundo puede ser grande, pero nuestros corazones están conectados. Aunque Dios te bendiga. Mi camino, que comenzó en la oscuridad, se transformará en un camino de luz. Y esa luz, lo sabía, iluminaría el camino de otras mujeres que, como yo, sufrieron en silencio. Me convertiría en una voz. La voz de todas las Marías de la luz que hay por ahí. Y esa voz, lo sabía, sería mi mayor venganza. La venganza contra el silencio. La venganza contra la mentira. La venganza contra la traición. Y estaba lista para esa venganza. El diario de mi padre, que fue la causa de mi dolor, se convirtió en mi cura. Me mostró que la culpa no era mía. Me mostró que el castigo de Dios no era yo, sino mi madre y el padre Ignacio. Why? Yo, que me sentí la pecadora, ahora me sentía la víctima. Y ese cambio de perspectiva me dio la fuerza que necesitaba para actuar, la fuerza para romper el silencio, para confrontar el pasado, para luchar por mi futuro. Y yo, que siempre viví con el miedo, ahora vivía con el coraje. Me siento como un árbol que después de una larga sequía, por fin recibe la lluvia. El agua de la verdad me está nutriendo, dándome vida. Y siento que, al final, floreceré. Floreceré en una mujer que incluso, en la vejez, encontró la fuerza para liberarse del peso del pasado. Y haré de todo para que mi historia, la historia de una niña que creyó ser el castigo de Dios, se convierta en la historia de una mujer que se hizo la luz. La luz de la verdad, la luz de la justicia, la luz de la esperanza. Mi camino, que comenzó en el dolor, se transformará en un camino de redención. Y siento que, al final, mi historia será una de superación. Una historia de una mujer que, incluso en la vejez, encontró la fuerza para liberarse del peso del pasado. Y sé que este camino no fue fácil. Hubo dolor, hubo lágrimas, pero también hubo esperanza. Y es esa esperanza la que me mantiene en pie. Mi vida no fue un evento grandioso o un milagro, sino una decisión silenciosa, un susurro de coraje que resonó en todo mi ser. Yo, que viví una vida entera de soledad, de secretos, de silencio, decidí que no podía seguir cargando con esa carga sola. El diario de mi padre, la prueba de su venganza, la prueba de mi inocencia, se convirtió en un peso en mis manos, un peso que ya no podía soportar. Necesitaba a alguien, a una amiga, a una confidente, que me ayudara a cargar con esa cruz. Y esa amiga, lo sabía, era Carmela. Ella, con su gran corazón y su amistad incondicional, era la única persona en la que confiaba. Me sentí impulsada a ir a su casa, a romper el silencio de 70 años, a exponer la verdad, a compartir el peso del diario. Recuerdo el momento en que decidí ir a la casa de Carmela, el sol de Oaxaca, que siempre vi como un símbolo de dolor. Ahora me parecía un símbolo de esperanza. Yo, que siempre viví en la oscuridad, me sentí impulsada a caminar hacia la luz, y la luz, para mí, era la amistad de Carmela. Me vestí con mis mejores ropas, me arreglé el cabello, y, con las manos temblorosas, sostuve el diario de mi padre. Sabía que la verdad sería un shock para ella,
que la historia que estaba a punto de contar sería tan brutal que podría patear el bote, podría sacudir nuestra amistad. Pero no podía callarme más que necesitaba ayuda. Necesitaba a Carmela. Llegué a la casa de Carmela y ella me recibió con una cálida sonrisa, una sonrisa que me hizo sentir en casa. Me ofreció una taza de café y yo, con la voz embargada por la emoción, empecé a contar mi historia. Hablé de mi infancia, de mi madre, del padre Ignacio, de la culpa, y ella, con los ojos llenos de compasión, me escuchó en silencio. Sostuve el diario de mi padre en mis manos y con las manos temblorosas empecé a leer las páginas que me dieron la luz, las páginas que me dieron la verdad. Al principio, Carmela se quedó en shock. Su rostro, antes sonriente, se transformó en una máscara de horror. Ella, que siempre me vio como una santa, ahora me veía como una víctima. Ella, que siempre me vio como una pecadora, ahora me veía como una guerrera. Ella, que siempre me vio como una mujer frágil, ahora me veía como una mujer fuerte. Y el shock, el horror se transformó en una profunda compasión. Me tomó de las manos y sus ojos me dijeron lo que sus palabras no podían. Ana estaba conmigo. Me apoyaban, me quería, y su amistad, que siempre consideré un oasis, se convirtió en mi salvación. Carmela me escuchó en silencio, y cuando terminé de leer el diario, me abrazó. Fue el primer abrazo que recibí en 70 años, y en ese abrazo sentí que mi camino de soledad había llegado a su fin. Ya no estaba sola, tenía una amiga, tenía una aliada, y su amistad me dio el coraje que necesitaba para seguir adelante. El coraje para confrontar al mundo, el coraje para exponer la verdad. Yo, que siempre fui una mujer de paz, ahora me sentía una mujer de guerra. Mi lucha no era contra la gente, sino contra el silencio. Y el diario de mi padre, que fue la causa de mi dolor, se convirtió en mi arma, mi voz, mi redención. Y con la ayuda de Carmela me sentí invencible. Y sabía que, juntas, podríamos vencer. Nuestra decisión de exponer la verdad fue nuestro punto de inflexión. Yo, que viví una vida entera de secretos, decidí que no podía callarme más. Necesitaba honrar la memoria de mi padre. Necesitaba honrar mi propia historia. Y la única forma de hacerlo era exponiendo la verdad. Decidimos que iríamos al periódico local, El Imparcial, y contaríamos mi historia. El diario de mi padre sería nuestra prueba, nuestra voz, nuestra redención. Mi vida se transformó en una misión. La misión de dar voz a mi historia, la misión de honrar la memoria de mi padre, la misión de encontrar la paz. Y esa paz, lo sabía, solo vendría con la verdad que fue escondida durante 70 años, la verdad que me consumió, la verdad que me liberará. Y estaba lista para esa liberación, estaba lista para la guerra. Me siento como un árbol que, después de una larga sequía, por fin recibe la lluvia. El agua de la verdad me está nutriendo, dándome vida, y siento que, al final, floreceré. Floreceré en una mujer que incluso en la vejez encontró la fuerza para liberarse del peso del pasado. ¿Why? Haré de todo para que mi historia, la historia de una niña que creyó ser el castigo de Dios, se convierta en la historia de una mujer que se hizo la luz de la verdad, la luz de la justicia, la luz de la esperanza. Mi camino, que comenzó en el dolor, se transformará en un camino de redención. Y siento que, al final, mi historia será una de superación. Una historia de una mujer que, incluso en la vejez, encontró la fuerza para liberarse del peso del pasado. Y sé que este camino no fue fácil, hubo dolor, hubo lágrimas, pero también hubo esperanza. Y es esa esperanza la que me mantiene en pie. Mi vida se transformó en una carrera contra el tiempo, un camino de redención que estaba decidida a completar antes de que la muerte me alcanzara. Con el diario de mi padre en las manos y con el apoyo incondicional de Carmela, me sentí lo suficientemente fuerte como para enfrentar al mundo. Nosotras, 2 señoras de más de 70 años, nos convertimos en guerreras en una lucha contra él. Silencio y la mentira. Fuimos al periódico local, El Imparcial, y con las manos temblorosas, pero la voz firme, conté mi historia. Yo, que viví una vida entera de secretos, expuse la verdad, conté sobre mi madre, sobre el padre Ignacio,
sobre el castigo, sobre el diario de mi padre y su brutal venganza. Mi historia, que antes era solo mía, se convirtió en la historia de todos. El periodista nos escuchó en silencio, con los ojos llenos de compasión. Él, que estaba acostumbrado a noticias de violencia y corrupción, estaba ante una historia de trauma, de traición y de redención. Y él, con su sensibilidad, nos dio la certeza de que mi historia sería contada. Me dijo que mi coraje inspiraría a otras mujeres, que mi voz, que fue silenciada durante 70 años, resonaría para todos. Y, en ese momento, sentí que mi camino de soledad había llegado a su fin. Ya no estaba sola. Tenía una amiga periodista y una comunidad que me escucharía. Mi historia, publicada en el periódico, causó un alboroto en la ciudad de Oaxaca. Muchos se asombraron, otros se solidarizaron. Algunos cuestionaron mi cordura, otros me llamaron mentirosa. Pero la mayoría, la gran mayoría, me apoyó. La gente venía a mi casa, me abrazaba, me agradecía por mi coraje. Yo, que siempre viví recluida, me sentí parte de una comunidad. Me sentí amada, respetada, y por primera vez en mi vida, me sentí libre. El peso en mi pecho, la culpa que me consumió durante 70 años, se disolvió en un momento. Las consecuencias de mi decisión fueron inmensas. La memoria de mi madre, la santa de mi infancia, quedó manchada. La reputación de la iglesia de Oaxaca se vio sacudida. Pero mi paz, mi redención, valieron la pena. No me arrepentí. Hice lo que mi padre, en su silencio, no pudo hacer. Honré su memoria. Divas a su venganza y, más importante, divas a mi historia. La historia de una niña que creyó ser el castigo de Dios y que se convirtió en la vejez, en la luz. Mi camino no fue fácil. Hubo lágrimas, hubo miedo, pero mi determinación, mi fe, mi esperanza fueron más fuertes. Yo, que siempre me sentí impotente, me sentí poderosa en el poder de la verdad, el poder de la justicia, el poder de la redención. Y esa redención, lo sabía, no era solo mía, era la redención de todas las mujeres que, como yo, sufrieron en silencio. Me convertí en una voz. La voz de todas las Marías de la Luz que hay por ahí. Mi historia culmina con la decisión de María de la Luz de exponer la verdad públicamente en la ciudad de Oaxaca. Lleva el diario de su padre al periódico local, El Imparcial, con la esperanza de que su historia sirva de advertencia y consuelo para otras víctimas. La conclusión no es una simple finalización, sino una reflexión sobre cómo, incluso en la vejez, es posible encontrar la fuerza para liberarse del peso del pasado. María de la Luz, la anciana que cargó durante 70 años con el castigo de Dios, finalmente encuentra la paz al dar voz a su historia, honrando la memoria de su padre y redimiéndose a sí misma. Mi vida se convirtió en una nueva historia, la historia de una mujer que incluso en la vejez encontró la fuerza para liberarse del peso del pasado. Mi camino de dolor se transformó en un camino de esperanza. Mi camino de soledad se transformó en un camino de amor. Y ese amor, lo sabía, era el amor de mi padre, el amor de mi amiga, el amor de mi comunidad y, más importante, el amor de Dios en yo, que creí ser el castigo de Dios. Por fin encontré su paz. El diario de mi padre, que fue la causa de mi dolor, se convirtió en mi cura. Me mostró que la culpa no era mía. Me mostró que el castigo de Dios no era yo sino mi madre. Y el padre Ignacio, y yo, que me sentí la pecadora, ahora me sentía la víctima. Y ese cambio de perspectiva me dio la fuerza que necesitaba para actuar. La fuerza para romper el silencio, para confrontar el pasado, para luchar por mi futuro. Y yo, que siempre viví con el miedo, ahora vivía con el coraje. Me siento como un árbol que, después de una larga sequía, por fin recibe la lluvia. El agua de la verdad me está nutriendo, dándome vida. Y siento que, al final, floreceré. Floreceré en una mujer que incluso en la vejez encontró la fuerza para liberarse del peso del pasado. Y haré de todo para que mi historia, la historia de una niña que creyó ser el castigo de Dios, se convierta en la historia de una mujer que se hizo la luz. La luz de la verdad, la luz de la justicia, la luz de la esperanza. Mi camino.
Comenzó en el dolor, se transformará en un camino de redención. Y siento que, al final, mi historia será una de superación. Una historia de una mujer que, incluso en la vejez, encontró la fuerza para liberarse del peso del pasado. Y sé que este camino no fue fácil. Hubo dolor, hubo lágrimas, pero hubo también esperanza. Y es esa esperanza la que me mantiene en pie. ¿Sabes? La vida nos enseña que la verdad, por más dura que sea, es el único camino hacia la paz. Mi historia, que hoy es compartida, me liberó de una prisión que duró toda una vida. Deseo de corazón que tú, que me escuchaste hasta aquí, encuentres el coraje para dar voz a tu propia verdad, si tu alma te lo pide, y que esa fuerza te ayude a encontrar la paz que tanto mereces. Por favor, suscríbete a mi canal para que más relatos como este puedan ayudar e inspirar a otras personas a encontrar su verdad. Que Dios te bendiga.